Hola, ¿cómo están? La razón por la que no he aparecido en meses es porque tuve un tumor en el cerebro. Ya está todo bien, menos mal. En este video les quiero contar un poco sobre cómo fue mi experiencia con todo eso y por qué fue un proceso tan largo y todavía sigue. No podía quedarme esperando que todo se resolviera para poder seguir. Tengo aquí mi chuleta con unas cosas que escribí. Cabe destacar que va a ser un video un poco fuerte, así que si no les gustan esos temas de salud, de operaciones, no voy a mostrar imágenes muy explícitas. Si les da mucha grima el tema, no vean este video. Le estoy sudando horrible. Todo empezó hace varios años. Yo empecé a tener unos mareos. Si movía muy bruscamente la cabeza, me mareaba. Y yo todo eso se lo atribuía a un problema de la cervical. Que yo decía que no, que yo tengo problemas de mala posición y tal, que sí los tenía y los sigo teniendo. Pasó más el tiempo y a finales del 2021 los dolores se pusieron mucho más fuertes, que me daban dolores de cabeza, de que yo no los podía aguantar y decidí ir al médico. Me dijeron que en efecto tenía que tener cuidado con ese tema de la cervical y me recetaron hacerme una resonancia magnética. Esto fue en noviembre del 2021. Me dijeron que bueno, que me hiciera la resonancia, que no sé qué, como ya era noviembre, después venía diciembre, decidí esperar a que fuera enero, hacerme mis chequeos, todo. Estamos en marzo 2022. Venía mi graduación. Yo ya, como había ido al médico en noviembre, me habían mandado a hacer unos ejercicios, me mandaron ciertos tratamientos para esos dolores que yo estaba teniendo. Ya me estaba sintiendo mejor. Y como venía mi acto de grado, yo dije que nada, que no iba a ir al médico en ese momento. Yo estaba como que bueno, yo ya me siento mejor, no hace falta que haga nada. Faltan pocos días para mi graduación y otra vez empiezo a tener los dolores de cabeza, pero muy fuertes, hasta el punto de que terminaba vomitando. Pegaba gritos del dolor que tenía, lo recuerdo como algo horrible. 2 días antes de la graduación no pude dormir ni siquiera porque el dolor de cabeza que tenía era extremadamente fuerte. Entonces yo dije, cuando termine la graduación, termine todo este proceso, voy a ir al médico de verdad como me dijeron en noviembre y voy a hacerme la resonancia para ver qué está pasando. Esa misma semana, el domingo, la graduación había sido un miércoles, si no me equivoco. Llega el domingo y tuve otra vez dolores de cabeza y esta vez como que se me nubló la visión. En mi ojo izquierdo como que empecé a perder la visión y tal y el dolor era horrible. Yo pensé, me va a dar algo aquí y yo aquí acostada sola. Fuimos a la clínica, seguían los dolores, seguía mi vista extraña, no sé qué, yo estaba preocupada, los nervios, el dolor, todo eso se mezcló y bueno, me internaron en emergencias. Me preguntaron sobre mis síntomas. No sabía escuchar a mi cuerpo, que ya me estaba avisando desde hacía tiempo que había algo mal. Me diagnosticaron un tumor en el cerebro, en el cerebelo, para ser más exacto. Fue terrible enterarme de eso porque uno ve esas cosas terribles que les pasan a las personas y piensas que eso a ti no te puede pasar. Hasta que te pasa. Me dijeron que tenían que hacerme 2 operaciones. Una para ponerme una válvula, porque una cabeza sana tiene una circulación de líquido cefalorraquídeo dentro de la cabeza. Y eso te circula y drena normal. Ese tumor que yo tenía estaba bloqueando que el líquido circulara. Se quedaba ahí atascado y se fue acumulando y por eso es que yo tenía dolores de cabeza. Porque el líquido me hacía presión en la cabeza. Y yo tenía eso así y me generó hidrocefalia. Esa presión era la que me daba los dolores de cabeza que me pegaban en el estómago, no sé qué. Me daba mareos, me daba de todo, pues. Perdía el balance. Tenían que destapar eso a como diera lugar. Primero había que poner una válvula para después hacer una segunda operación en la que me iban a quitar el tumor. En la zona donde yo tenía el tumor pasaban muchos nervios importantes. Entonces, eso era lo peligroso. Cuando te lanzan esa bomba tan fuerte, tú lo que haces es pensar, berro, mira, puede pasar esto, vamos a prepararnos para cualquier cosa que pueda venir. La mente también es algo muy fuerte y si uno se mentaliza de que las cosas van a salir mal, las cosas salen mal. Pasé mi primera operación, no tuve que pasar por terapia intensiva. Después de la segunda cirugía, sí tuve que pasar por terapia intensiva. Para mí fue como, no me abrieron la cabeza,
le dieron a un botón que decía reset, me la cerraron y listo. Gracias a Dios, ninguna función muy importante de mi cuerpo quedó paralizada, que eso era lo que más miedo me daba a mí, que yo quedara en estado vegetal, o de que no pudiera hablar de repente, o de que no tuviera mi mente, de que no fuera yo. Y no fue lo que pasó. Aunque sí hubo otras cosas que sí se me resetearon y tuve que volverlas a aprender desde cero. Como por ejemplo el caminar. En el momento que me desperté no me di cuenta, pero ya después, cuando salí de terapia intensiva, empecé a dar vueltas por la habitación y luego por el piso de la clínica en la que estaba, que me di cuenta, miércoles, no puedo caminar bien. Asimilar eso fue muy fuerte. También visualmente no me he recuperado del todo. Tengo vista doble desde que me desperté. Se me ha mejorado, pero todavía no estoy del todo bien. Si me acerco, de repente lo pueden ver. Si miro a la izquierda también. Son cosas que he asimilado con el tiempo y que ya no lo veo con una perspectiva tan negativa como lo veía antes. Hasta lo peor ya lo había asumido. Y después de asumir eso, no sé si eso es una palabra, también fue algo muy fuerte para mí. Ya logré salir de la clínica, me dijeron qué pasos venían después, cómo iba a ser la recuperación, que era una recuperación muy, muy lenta. Me habían abierto la cabeza. Entonces tenía que darle chance, tenía que tener paciencia y aceptar que iba a ser un proceso de poco a poco. Y yo no estaba preparada para eso. En mi cabeza yo quería las cosas para ya mismo y tuve que aprender a esperarme. Ya pasó 1 año y 2 meses y todavía mi cuerpo está recuperándose. He avanzado muchísimo. Ya me reconozco más a mí misma en mi cuerpo. El reseteo, vamos a decir, fue más que todo en la mitad izquierda de mi cuerpo. Entonces cuando yo quería mover la mano izquierda, quería agarrar algo, quería hacer algo, mover, tal, tenía que concentrarme al máximo y tenía que practicarlo. No me salía automático como me salía antes. Fue algo muy fuerte acostumbrarme a que ese era mi cuerpo y a la idea de que podía volver a estar bien, podía volver a estar normal, porque por la mayor cantidad de tiempo yo decía que las cosas no iban a mejorar, que no me iba a arreglar, que me iba a quedar así, que no sé qué. Después de haber pasado todo eso que no te esperabas que ibas a pasar, que te digan y que tú vas a estar mejor, era como que, o bueno, por lo menos yo respondí así. Yo dije, sí, voy a estar bien. Creo que estuve deprimida por un tiempo, pero yo pienso ahora que sí van a seguir mejorando. Quizás no vuelvo a ser la misma que era antes de operarme, pero ya de por sí antes de operarme tenía dolores de cabeza, ahora no los tengo. La razón que más me impulsa a sentarme aquí a contarles todo esto tan horrible que pasó es porque cuando yo estaba asimilando todo lo que me había pasado, gran parte de las cosas estaban bien. Yo estaba como negada. Hablaba con mis doctores, con personas que sabían de mi caso. Ellos me decían que las cosas estaban mejorando, que el pronóstico era bueno, pero yo no les creía nada. Lo único que me hacía tener esperanza era hablar con personas que ya habían pasado por lo mismo y que ya habían superado un problema similar. Una de ellas fue una chama que me escribió por Instagram. Me contó que tuvo un problema bastante similar. Ella tenía un quiste. Lo de ella también fue como súper súbito. Ella también tuvo un problema de visión después de operarse. Obviamente hay diferencias porque lo de ella era un quiste, lo mío era un tumor, lo de ella era en un sitio y lo mío era en otro. O sea, no era exactamente lo mismo, pero fue una situación bastante parecida. O sea, cuando ella me contó cómo afrontó eso, también conocí a una chama. Nos conocimos por Twitter porque yo veía que ella, a pesar de que la hospitalizaban porque tenía convulsiones, etcétera, no sé cómo nos empezamos a escribir, pero empezamos a hablar y teníamos amigos en común, cosas clásicas de nuestra ciudad. Y bueno, empezamos a hablar y nos hicimos bastante amigas a raíz de nuestra situación de salud. El ver estas dos chamas con las que pude hablar y que me contaron sobre sus experiencias y que ellas, oye, por más que sea, tienen sus proyectos, hacen sus cosas, o sea, no permiten que esa situación que tienen o que tuvieron les impida hacer lo que ellos quieren hacer. Eso era lo que realmente a mí me daba fuerzas para seguir. Lo que a mí me metía en la mente del juego era hablar con otras personas que ya habían pasado por lo mismo y que me contaron cómo fue que hicieron. También recuerdo que hablé con un muchacho que tuvo un problema parecido. Él estaba en Panamá. ¿Dónde estamos en el presente? Hoy en día sigo haciendo algunas terapias para mejorar la vista, para mejorar mi equilibrio. Hago ejercicios de fisioterapia
y tengo todavía doble visión. También se puede corregir con una operación, pero para eso hay que esperar muchos meses primero, porque no sirve de nada operarse y que después la vista cambie otra vez y que ya tengas un arroz con mango ahí en los ojos, porque antes los ojos se me veían mucho más metido uno de los ojos y ya no se ve tanto. El tema de caminar, ya estoy mejor que antes, ya reconozco más mi cuerpo. Por ejemplo, antes cuando bajaba o subía escaleras me estresaba porque era como que, berro, no me quiero caer. Ahorita sí, como que voy más sueltecita y tal, pero sé que todavía me falta. Y bueno, creo que eso es, en resumidas cuentas, todo lo que ha estado pasando en estos meses. Un poco turbulenta la historia, pero bueno, siento que no le puedo hacer la vista gorda y que si hay alguien allá afuera, aunque sea una sola persona que se vaya a ver beneficiada porque yo cuente mi historia aquí, ya para mí eso es suficiente. Si tienen alguna pregunta sobre el cuento que les acabo de echar, pueden dejarlo en los comentarios. Y nada, gracias por ver el video hasta acá, por seguir viendo mi contenido, aunque hayan pasado como 14 meses de la última vez que subí video o más. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo.